espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Ávila y Ávila Abogados Asociados. Marco Ávila Cartagena, doctor en jurisprudencia y periodista, derecho penal, administrativo, civil y más. Pone en conocimiento a sus clientes y amigos la nueva dirección del consultorio jurídico, ubicado en la calle Gran Colombia 829 y Luis Cordero, tercer piso, Altos de Artefacta. Teléfono 0993 17 68 39. Sucursales en Quito, Machala, Loja, Ambato y Nueva York. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Eduardo Ruglova Quesada estará con nosotros hoy en la tarde para examinar algunos puntos de la vida nacional. No sé si estos días, el fin de semana, leíste algunos de los periódicos que circulan en el país. En la primera plana de los periódicos, y algunos de ellos, decía que el nombre del hijo del presidente de la República, Furio, tenía un mes, en fin. ¿Crees que un acto de esta naturaleza común sea tomado por la prensa para crear una opinión que nos desligue de la realidad nacional en situaciones que realmente no deberían, creo yo, publicarse en los medios? Sí, tal vez en alguna red social. Bienvenido, Dor. Gracias, Marco, por la invitación. A los amigos oyentes, muy buenas noches. Bueno, yo creo que prestar atención a este tipo de noticias es perder tiempo, ¿no? Todo está orientado por las grandes cadenas de radio y televisión a levantar y consolidar la figura de Noboa para la reelección, a sabiendas de que representa un grupo consolidado del sector agroexportador ecuatoriano. Lo que creo yo de que toda esta distracción informativa que están dando es para consolidar un nombre y posicionar a un nuevo sector de la oligarquía y de la burguesía agroexportadora para que continúen con el saqueo del país. Se han ido turnando estructuralmente cada 4 años quienes tienen que explotar este país. Ha estado el sistema financiero, ha estado el sistema comercial, ahora está el sistema exportador consolidándose en el saqueo organizado y sistemático del país. Es decir, Eduardo, lo que nosotros estudiábamos en la universidad y ahora se mantiene en los textos de los escritores que analizan la realidad nacional, la pugna de poderes por llevarse el pastel, el trozo de pastel más grande en el Estado, ¿todavía sigue? No, yo no creo que hay pugna de poderes ahí. Lo que pasa es que hay acuerdo entre sectores. Perdón, estoy un poco mal. Hay un acuerdo entre los sectores oligárquicos burgueses de este país para en periodos electorales de 4, 5 años ir saqueando el país, ir consolidando sus fortunas y luego salir del país, ir a vivir tranquilamente en Miami, con el visto bueno y la venia del gobierno norteamericano. Prueba de ello es la participación última del señor Lasso, que siendo bachiller, yo no entiendo cómo va a dar clases o qué clases va a dar en una universidad, entre comillas, de los Estados Unidos, casi justamente, en este caso, justamente en Miami. Yo creo que se ponen de acuerdo para consolidarse cada uno y saquear el país de acuerdo a su criterio y de acuerdo a sus formas de ver. El país no les interesa, a ellos les interesa sus fortunas, su dinero y nada más. Como quede de la clase media, los sectores sociales populares del país no les interesa, no les viene al caso, ¿no? El ejemplo más claro es esto de Lasso, lo último. Moreno ha dejado haciendo lo mismo, Lasso deja saqueando el país, va a Estados Unidos y es premiado, un bachiller es premiado como profesor universitario. Yo no entiendo cómo va. Puede ser, no, porque inclusive este señor Lasso, en una solapa de un libro que escribió yo a mi familia o a mis hijos, es que si hizo dar un título de máster o alguna cosa por un instituto educativo que él dispone de los varios que están vinculados con el Opus Dei del Ecuador. Bien, por otro lado, de acuerdo a tus palabras, puedo deducir dos situaciones. La primera, que la oligarquía se da la mano entre ellos para sacar la mayor ventaja posible para los grupos económicos. Y la segunda, se ponen de acuerdo hoy, mañana, hoy vos, mañana yo, pasado mañana el perico de los palotes, tenemos que respaldar para que él lleve, para que la destitución del país sea más rápida, más grande.
Claro, se ponen de acuerdo para todo lo que tú dices, pero también para cubrirse las espaldas y no ser llamados a la justicia ecuatoriana, ¿no? Todos sabemos también que dentro de la estructura general del Estado, la justicia es parte de esta estructura burguesa del Estado. Entre ellos no se tocan, jamás se cubren, se generan leyes para darles impunidad e inmunidad y no pasa absolutamente nada. ¿Quiénes pagan los platos rotos, como es histórico desde la estructura del Estado burgués, desde una sociedad occidental capitalista, en este caso un país en vías de desarrollo? Es eso. Simplemente quienes pagan la crisis son los sectores medios para abajo. El resto no nos interesa porque las leyes se generan ellos y para ello. Prueba de ello también son los constantes perdones que se dan en el SRI de sus pagos de impuestos. Son los primeros los que se benefician y el resto, el machetazo y el hacha, caen sobre los sectores medios y populares. Es decir, los tontos útiles resultamos los ciudadanos de a pie, porque ellos se reparten sus fortunas y mientras más contribuye al pueblo, mientras más auxilia al Estado, el pueblo ecuatoriano, somos patriotas, somos nacionalistas, en fin. Pero aparte de esto, ¿cuál es la relación de estos grupos de poder con los organismos de crédito internacional? Porque para unos es más fácil los créditos, para otros más difícil, las condiciones más duras para otros, en fin. ¿Cuál es la relación en la vida real, Eduardo, por favor? Bueno, yo creo que esas relaciones están sujetas y están dadas con un plan de desarrollo, un plan Ecuador que generó ya el gobierno de Moreno, el cual se especificaba y se consolidaba para prestar el dinero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID al Ecuador, todos los condicionamientos de privatización para el país. Llámese petróleo, llámese minas, la seguridad social, todo eso está todavía en mientes de los gobiernos, apropiarse y llevarse aquello. Lo acaba de hacer el señor Noboa con la aprobación de la ley eléctrica, en que van a privatizar desde el servicio eléctrico público y concesionar paulatinamente todo el sector eléctrico. Inclusive hay una parte en que se nota en que todavía no entiendo cómo va a ser a poner las zonas francas de electricidad. Entiendo que van a vender energía eléctrica transnacional, o sea, con fuentes de petróleo, de gas. Entonces, esas cosas, la ciudadanía ecuatoriana y cuencana y azuaya no ha prestado mucha atención, puesto que todos están metidos o estamos metidos de cabeza en esta aparente guerra contra el narcotráfico, en que no ha habido todavía unos resultados óptimos, unos resultados claros y contundentes en que las cabezas de las mafias estén presas o estén enjuiciadas. Al contrario, han salido de las cárceles, se han jugado con el visto bueno del Senado, con el visto bueno de las organizaciones del Estado, y luego de eso le llaman a la militarización de un país, que quienes están pagando los platos rotos siguen siendo los sectores de estratos populares. Las cabezas no están ninguna, ni tampoco los sectores medios de esas bandas organizadas que son los enemigos del ejército ecuatoriano y del Estado ecuatoriano, pero no tienen con quién combatir. No lo han dado, no lo han hecho. Se han inventado tomas ficticias de un canal de televisión para buscar protagonismo. Pero en los hechos no hay más allá de eso. Protagonismo y los platos rotos, como siempre, pagan los sectores sociales y populares. En este caso, con una estructuración militarizada desde el Estado, pero sin resultados obvios, sin resultados reales. El causa y llama la atención, además, de que todo esto está más o menos planificado desde la estructura con la consolidación y la firma del famoso Plan Ecuador que se dio en el gobierno Lazo, de Guillermo Lazo, con la embajada norteamericana y con el Pentágono y el ejército norteamericano. El señor Noboa lo que está haciendo es continuar lo que quedó trunco en la estructuración del gobierno de Lazo para consolidar el saqueo de este país, que ventajosamente no lo pueden hacer gracias a la actividad y a la pelea y la lucha constante que dan los movimientos sociales y el sector indígena especialmente. Siempre se ha dicho por parte de quienes manejan la economía del país, la economía estatal, agrupados por diferentes cadenas y trust de la comunicación, en el sentido de que el Estado es un pésimo administrador, que en el Estado existen los ladrones, los pipones, bueno, en fin, una serie de epítetos, y que esto en el sector público, en el sector privado, perdón, va a mejorar, va a sacarse a las personas deshonestas, en fin, y que va a haber entonces un mejor servicio. Este es el discurso de la Segunda Guerra Mundial, pero entiendo que es una falacia, mi querido hermano.
Es el pretexto histórico, como tú lo dices muy bien, Marco, para ellos consolidarse en la estructuración del saqueo paulatino históricamente dado, no solamente en el Ecuador, en América Latina y el mundo. Las burguesías se van turnando para ellos. En Estados Unidos se turnan el Partido Demócrata y el Partido Republicano para continuar en sus estructuras de saqueo a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, llámese a través de invasiones militares, ¿no es cierto?, de concesiones mineras, de generación de guerras para vender el equipo bélico constantemente generado por la empresa privada Complejo Militar Industrial norteamericano. En caso del Ecuador es lo mismo. Coincidencialmente lucran, se llevan todas las empresas, los sectores mineros son rentables en este país y en América Latina lo han hecho igual. Las fortunas son consolidadas de esta forma. En el caso de que no lo hacen, vienen los extranjeros, la burguesía transnacional y se lleva. En el caso de la telefonía celular, ¿no es cierto? No hay quien haga, reivindique una cuestión nacionalista y coja y lo administre el Estado. No lo pueden hacer porque el señor Redín impone sus condiciones para él firmar y también ahí, como se sabe de manera pública, pero no comprobada, de que hay la parte que entregan los sectores burgueses a los empresarios para que permitan, los empresarios en este caso el gobierno, para que permitan la firma de los contratos por eso. Lazo lastimosamente no lo pudo hacer y yo creo que lo va a hacer el señor Noboa en la firma de las empresas de las telefónicas. En el caso del petróleo, el señor Villavicencio lo ha dicho a voces nacionales e internacionales, los 4 o 5 dólares por barril que generan los intermediarios del petróleo. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no negocia directamente con las transnacionales petroleras para que entregan el petróleo, para que ese dinero no vaya a las arcas de la corrupción de la burguesía transnacional instalada en el Estado, sino que quede en el Estado? Ahí está, no necesitamos más, no se necesita incremento del IVA, no se necesita más impuestos. Si desde el Estado hubiera un solo hombre honesto en el Estado, quiero decir que ese hombre honesto tiene que ser el presidente de la República, que genere disciplina, austeridad, orientación y dé con el ejemplo, que no tenga miedo, que diga y que esté. Aquí lo que necesitamos son gente que esté administrando el Estado, pero con honorabilidad, con altura, con dignidad, con ética y con ecuatorianidad. Pero lastimosamente, señores, no lo tienen. Lo que tienen es una capacidad inaudita para convencer y conquistar a los ecuatorianos que voten por ellos y luego les dan el agradecimiento con impuestos, con alza de impuestos, con privatización de las empresas, con la militarización del país, etcétera, etcétera. Y por cierto, Eduardo, hay algunas personas que están realizando algunas preguntas y no suelo reflejar esta a los invitados, pero sin embargo me piden un criterio sobre la energía eléctrica, sobre ciertas circunstancias que el Estado produce, incluso me están haciendo alusión a los uniformes militares, en fin, que son, yo diría, presas muy apetecidas de los sectores populares, de los sectores gubernamentales. ¿Esto para qué? Para influenciar, para crear miedo, para crear escepticismo, para crear una idea de que las cosas que están así a través del Estado no cumplen con las normas de seguridad, las normas de honorabilidad, en fin. Bueno, hay dos cosas, y la privatización del sector eléctrico es un hecho. Van a comenzar de manera paulatina, como decía al inicio de la entrevista, con la privatización del sector del alumbramiento público en el país. Eso invoca que va a haber incremento de las tarifas del sector eléctrico desde ahí. Luego, paulatinamente, van a privatizar la distribución de la generación eléctrica y también la generación y todo eso. Ahora, queda de acuerdo a los criterios que se vayan dando, de acuerdo a una gran campaña de desinformación a la ciudadanía que van a entregarla, a brindarle con el visto bueno de los medios de comunicación para decir que el sector eléctrico no sirve, no funciona, no es apto y el Estado ha fracasado. Pero esto viene generado desde el gobierno de Lazo. Acuérdense que Lazo descuidó totalmente la estructuración de la planificación del sector eléctrico, pese a que los empleados del mismo lo habían insistido. Ahora van con esta ley que se genera y que creo que no le han prestado mayor atención los ecuatorianos, ni tampoco por conveniencia los medios de comunicación, a generarse, para iniciar generando la privatización del sector eléctrico, como decía, por partes, desde la comercialización, desde la producción, desde la distribución y hasta generar zonas francas
del sector eléctrico. En cuanto a la estructuración de los uniformes militares, me decías, no te escuché muy Sí, bien. los uniformes de las empresas del Estado, que quieren que prácticamente todo vaya al sector privado, incluso la distribución de los productos del petróleo, en fin. O sea, pretenden ser los únicos dueños. Y me pasan un dato según la apreciación tuya. Si se lleven más o menos 3 4 dólares por diferencia en la tramitación del petróleo, estamos La hablando venta. de 547.500 dólares anuales, es decir, No, al diarios, porque son 500.000 dólares 500 de mil por peso, producción. correcto. Claro, eso multiplica por 60, son Pero eso casi nos 5.000 millones de dólares al produce, año que se llevan eso estos nos señores. produce 1.500 millones diarios multiplicados, dan 547.500. Claro, o sea, eso es un capital, eso es lo que se llevan los sectores intermediarios del petróleo, que negocia el petróleo entre el Estado y las transnacionales. Eso lo ha denunciado 1 millón de veces el señor Villavicencio y nadie le ha parado bola. Tiene 4 libros escritos sobre aquello y nadie le ha parado bola porque no les interesa al Estado salvar los recursos naturales de este país y obtener recursos económicos para este país. No lo hacen. Lo fácil que hacen ellos es la entrega y la petición a los organismos de crédito internacionales para, a través de la deuda externa, que la pagamos nosotros, no ellos, que la pagamos nosotros, la mayoría de los ecuatorianos, consolidar sus fortunas. Son ellos los que compran las empresas. Acuérdate, Marco, la forma ya está desvergonzada con la que, obsesiva, con la que el señor Lazo quiso llevarse el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es una de las instituciones financieras que ha impedido la elevación de los impuestos del sistema financiero, porque es un banco público, pero es el banco que ha tenido rentabilidad durante toda la vida, perdón, desde que está en el Estado, años. El año anterior acaba de tener como 160 millones de dólares de utilidades, y eso quiso consolidar a su bolsillo el señor Lazo. Ventajosamente no lo pudo hacer. Y así las cosas se van dando. La cuestión de las carreteras. Correa gastó 8.000 millones en carreteras, ¿de acuerdo? Pero las carreteras las privatizó, las privatizó de Guayaquil para Salinas y de Riobamba para el norte. Esa es la que se mantiene por la rentabilidad que existe del 30% de utilidad para, este caso, las concesionarias. En el sector sur, Loja, Cuenca, Morona, Santiago, El Oro, no las privatizan, no quieren las empresas privadas porque no les es rentable. Aquí queda una rentabilidad entre el 5 y el 10%. Por eso es que no cogen. ¿Tú crees que aquí siendo rentable un 30% ya se hubiese estado peleando para darles? Y también el gobierno viendo a quién entrega para también coger su parte. Eso, lastimosamente, eso es así, es una cuestión histórica que se ha venido dando. Y yo creo que los ecuatorianos debemos ya organizarnos y poner coto a estas estructuras, ¿no? Ya dejen de vernos la cara de soquetes, casi digo otra palabra, para este país reivindicarlo nosotros, los sectores sociales, los sectores populares, lo que producimos, la riqueza para este país, los que trabajamos para este país, no lo que los otros señores que lucran y explotan a los trabajadores para elevar sus fortunas y luego sacarlos del país. Llegaron a la desvergüenza de bajar el 1.5% a la salida de divisas. Eso reportaba, con el 5% reportaba entre 1.000 y 1.500 millones de dólares al año de recursos que quedaban para este país. Pero la burguesía se demuestra una vez más de que busca sus intereses. Lo redujo Lazo y lo mandaba a Miami su plata. Señor que no podía ser ni candidato a la presidencia de la República, pero por los asuntos de la corrupción política electoral que hay en este país, aquí puede ser cualquier presidente de la República. No me extrañaría que Fito ya, como tiene título de abogado también, con el perdón de los profesionales, sea candidato a la presidencia de la República. Eso falta. Lo único que falta, que los carteles transnacionales, con sus representantes en el país, lleguen a administrar el Estado. Ya lo están haciendo de manera indirecta, a través del lavado de dinero, a través de la estructuración del control de la justicia, a través de la compra a la estructuración militar y policial del Estado, que tiene sus vínculos, están dándose ahí y que ahora están saliendo a la luz, paulatinamente, pero están saliendo a la luz. Y eso nosotros no debemos descuidarnos, debemos tomar ya acciones para salvar este país nosotros y no permitir que por culpa de la burguesía transnacional y nacional, este país sea catalogado como un Estado fallido. Bueno, narcoestado, además de eso, nosotros prudentemente decimos que a lo mejor ciertas autoridades están dentro de las mafias que envían sustancias prohibidas al extranjero, en fin, pero para no ser ácidos como ellos, digamos que abramos la puerta de la duda. Pero el 21 de abril, Eduardo, nos vamos a las urnas, 11 preguntas. ¿Crees que se justifica
a las alturas de que vivimos este rato una democracia, y yo diría pues totalmente casual para el señor Novoa, ¿crees que se justifique que que el 21 de abril vayamos a las urnas y respondamos 11 preguntas cuando varios de los temas que están consultando ya están en la Asamblea Nacional y podría hacerlo otro por vía directa? O sea, es una tramoya para para distraernos de la vida política. Como tú dices, una tramoya, es una trampa que plantea toda la estructuración de la burguesía desde el Estado para continuar distrayéndonos sobre lo que ellos quieren hacer, para qué quieren hacer y con quién quieren hacer. Nos distraen de esa forma cuando tú ya lo manifiestas muy bien. La Asamblea puede hacerlo, puede reformar el Código Penal para mejorar las condiciones de este país en términos de la elevación de penas y todas las cosas están planteadas las 10 preguntas. Pero el Estado se empecina en distraer la atención con estas cosas, ¿no? Que son, no tiene sentido de serlo, no tiene razón, sino el Estado quiere a través de eso, primeramente, distraernos de la realidad del país y también generar una especie de estructuración del miedo. Por cualquier forma nos quieren meter miedo, con militarizaciones, con estados de guerra, ahora con reformas a los códigos penales, y cuando desde la Asamblea Nacional el presidente puede disponer a sus bancadas que agiliten, que hagan, que peleen, que luchen y que salgan con las medidas que pueden hacerlo de mejor forma y más rápidamente, ahorrándonos entre 60 a 70 millones de dólares, que buena falta le hace al Estado ecuatoriano. Ya me queda claro el panorama, pero al mismo tiempo no quieren hacer conocer lo que dice el Observatorio Ciudadano y algunas universidades que a los tiempos han publicado un resumen de la economía nacional. Se dice que el 54% de la población ecuatoriana está en la informalidad. Es decir, una cifra altísima que ha ido subiendo desde que se hizo presente a mala hora el señor Lenín Moreno en la presidencia de la República. Claro, pero eso va también consolidado con una precarización, la precarización laboral que quiere imponerlo y que insistió fehacientemente el señor Lasso. Recuerda que con el envío de la ley de régimen económico, entonces quiso imponer la precarización laboral. Ventajosamente no pasó y lo hace, pero eso es una estructuración que quieren para aumentar las ganancias, la estructura empresarial del país. No es que uno esté en contra del sector empresarial, de la burguesía, no, uno no está en contra, sino que pongan coto a la explotación laboral. En vez de generar fuentes de empleo, buscan ganar más, perjudicando al trabajador, a que genera la riqueza. Quieren con eso imponer jornadas, ya no pagar horas extras, horas extraordinarias, ya no quieren afiliar al Seguro Social, sino que todo ese dinero vaya a aumentar sus cuentas bancarias, sin condicionamiento y sin impostarles la salud de los trabajadores del Ecuador, de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y eso es un problema grave en este país, que inclusive todo el sentido de humanismo se está perdiendo por ganar y por aumentar sus fortunas. Yo creo que la precarización laboral hay que impedir en este país, hay que decirle no, hay que defender la estructuración y los derechos humanos para los ecuatorianos. No es que uno se oponga, no nos oponemos. Lo que decimos que no es posible que la precarización laboral genere más riqueza en este país a costa de la salud física y psicológica de los ecuatorianos. Bueno, ¿quiénes hemos defendido a lo largo de nuestra vida los derechos humanos? Hemos sido amenazados de alguna forma de expresarse del presidente de la República. Hay momentos más difíciles nos hemos enfrentado, Eduardo, cuando éramos jóvenes. Pero también se dice que 8 de cada 2 trabajadores, que 2 de cada 8 no tienen condiciones para vivir y que no cumplen con el presupuesto para la canasta básica. ¿Qué dices tú, Eduardo? No, pero el problema de la canasta básica tiene otra relación en torno al salario. Todos los años hay una discusión salomónica entre cuánto se incrementan los salarios, pero ¿quiénes son los que se oponen al incremento para la canasta básica? ¿Quiénes son? Lastimosamente tenemos que referirnos constante y permanentemente al sector privado, que si bien es cierto genera parte de las fuentes de empleo y de trabajo, pero también son los campeones en evadir
en no asegurarles, en no pagar lo que se merecen, en incrementar de acuerdo a una estructura de inflación. Entonces, ¿en dónde estamos? Si el sistema empresarial ecuatoriano tuviera un sentido de humanismo, tenía un sentido de solidaridad con los ecuatorianos, debería por lo menos, ¿no es cierto?, por lo menos nivelar a la canasta básica, creo que está en $800 aproximadamente. Pero no lo hacen, ellos mejor quieren que el salario de los trabajadores vaya en detrimento de ellos y en favor de los empresarios, cosa que no es posible. No se debe hacer ante el sentido humano, y si quieren emplear la religión, hasta el sentido cristiano, que la mayoría de los empresarios se dice que lo son. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Entre la cuestión religiosa, perdóname que meta eso, y la cuestión económica sacramental para ellos. A ellos les vale más la estructuración económica a nombre de lo espiritual, a nombre de lo religioso. Eso es lo que está mal. Deben generar una política de acuerdo y de respeto mutuo entre las dos partes. Bien, ahora yo estoy viendo el panorama político un tanto difícil, ya hay candidatos de uno y otro partido, algunos traicionándose entre sí, en fin, pero me ha llamado poderosamente la intención o la decisión del Partido Socialista Ecuatoriano de respaldar a Pedro Granja para la presidencia de la República. ¿No te llama la atención? Oye, Marco, yo ya no estoy en el Partido Socialista. Yo sé, pero soy de un hombre que analiza la realidad y sí, te voy a... Sí. Que lo expreses, por favor. Claro, yo salí del Partido Socialista cuando nos intervinieron la dirección, justamente por defender principios, por defender línea política, por defender una posición marxista de izquierda, socialista real, no como estos señores que ahora han caído en este socialismo del siglo XXI, en este progresismo que está en estructuración con raíces neoliberales y populistas. Ahora son eso ellos. No hay partidos de izquierda en este país. El Partido Socialista lastimosamente ha dejado de ser un partido histórico en que lucha por el cambio social y que lucha por la reivindicación y la estructuración del socialismo. Ya no es eso el Partido Socialista. El Partido Socialista es uno más de una estructuración populista, progresista, en que ya no lucha por socialismo. Ahora están enquistados en la estructuración, ya no de la defensa al sistema, al movimiento obrero, al movimiento campesino, a la juventud, no. Ahora andan en otras dádivas postmodernistas, como es la defensa a las diversidades, al abortismo, a los LGTBI, a todas esas estructuras nuevas de la política que no son parte de un cambio social, sino es parte de una reivindicación muy segmentada en defensa del capitalismo. El socialismo ya no está con los trabajadores, ya no está con los ciudadanos. El socialismo está con la transnacionalización de la política postmodernista que lo mantiene y lo financia George Soros. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Y lo digo en altas y claras voces de que el Partido Socialista ha dejado de ser tal. Es un partido más tradicional de la izquierda que hace de la izquierda vinculado con la estructuración progresista neoliberal y que va hacia aquello. Ya no va al cambio social. Es una parte más del sistema capitalista. Lastimosamente, cada 4 años anda buscando candidatos para consolidarse una permanencia como pretexto legal. Si el Partido Socialista pierde su vigencia legal, que lo pierda, pero defendiendo principios, defendiendo línea política. Lastimosamente no está. Ahora ha echado las redes a un señor que tuvo vínculos con primero fue anticorreísta, luego fue correísta a ultranza, defensor de todo el correísmo, ahora ha echado mano al Partido Socialista y el Partido Socialista ha echado redes a este señor. Recuerda que hace 4 años estuvo a brazo partido andando de la mano con el señor Freire, estructuración y representante del posfascismo aquí en el Ecuador. ¿No es cierto? Eso es del Partido Socialista. Es el partido que anda buscando candidatos a la derecha. ¿Por qué está la CONAIE ahí? ¿Perdón? ¿Por qué está la CONAIE respaldando también al señor Granja? No he sabido eso. No he sabido que está la CONAIE. Pero lo que entiendo que la CONAIE estaba yendo a impulsar un sector de la candidatura mejor de ISA. Están en una mesa juntos, compartiendo la mesa y compartiendo el discurso. No sé. Bueno, si van por ese lado, habría que ver algunas otras cosas porque no he conocido honradamente que estén representando ahí, ¿no? La CONAIE tiene diferentes estructuras particularizadas ahí, pero eso es el Partido Socialista ahora, y esa es la izquierda. Lastimosamente no la tenemos. No hay izquierda en este país. Tenemos que ver la posibilidad de quienes queremos en el marxismo, quienes estamos por la lucha del cambio social, ver si nos reivindicamos ahora que ya estamos jubilados, que tenemos más tiempo para hacer la política. Vamos a ver si hacemos un llamado a la vieja militancia del socialismo para
ver desde la defensa nuestra la posible reivindicación de aquello. Pero ser socialista a estas alturas del partido, digamos así, de la política, no es ser puesto el dedo, decir, este es comunista, este es un hombre que quiere quitar la riqueza para ayudar a los pobres, en fin, este señor es un marxista que todavía cree en Marx, en Engels, en fin. Entonces, no es una forma de etiquetar a quienes tienen una visión, por último, progresista. Pero el problema es de que quienes creemos en eso, nosotros estamos en obligación moral, política, de reivindicar el pensamiento del marxismo, lo que plantea el marxismo, ¿no es cierto? Lo que no lo ha hecho, lo que no ha habido, lastimosamente, esta campaña internacional del socialismo siglo XXI de América Latina contribuyó para desprestigiar lo que es la estructura del marxismo. Pero ese desprestigio viene de la mano con la estructuración del postmodernismo que lo maneja Soros. Soros es un hombre que ha gastado $500 millones al año, que gasta en su fundación La Sociedad Abierta para financiar los grupos LGTBI, los grupos del abortismo, todas esas estructuras nuevas que están, de diversidad que están saliendo, pero en contra de lo que es la defensa de los trabajadores, en contra de lo que es de los sectores de la juventud, de las mujeres que quieren organizarse, es lo que han hecho. Y la izquierda ha cogido parte de eso, porque las fundaciones que tiene para manejar la política han echado mano de ellos. El señor Pablo Iglesias es uno de los españoles que maneja parte de esa estructuración de dinero de Soros y es el que financia a los movimientos progresistas de América Latina acá. Ellos son los que están ahí. Y estamos investigando, estoy tratando de ver si acá hay o no hay una vinculación del socialismo en esa estructuración. Yo me temo que lo ha habido ahora en esta reacción. El Partido Socialista ahora ya no te habla de cambio social, ya no te habla del marxismo, ya no te habla de lucha de clases. Ahora hacen alianza con todo el mundo para ellos estar ahí. Prueba de ello son los procesos electorales que acaban de hacerlo en el Ecuador. ¿No es cierto? Que ahora hacen alianza, desde mi punto de vista, con los enemigos de clase para estar ahí. En cuanto a la estructuración de que nos van a llamar jurásicos, que nos digan que nos pueden decir lo que quieran, pero el marxismo, lastimosamente para ellos y ventajosamente para nosotros, no pierde vigencia, porque mientras haya explotación, mientras haya lucha de clases, mientras haya diferencias sociales grandes, mientras el 1% de la población explote al 99% de la población, tiene que haber una estructuración ideológica, política, como es el socialismo, para reivindicar sus derechos, pero conjuntamente con ellos. Los señores tienen que, trabajadores, campesinos, mujeres, tienen que apoyar esa estructuración de mejores días, no quitándoles todas las fortunas, como ellos dicen, que se los va a quitar, no se va a hacerlo eso. En la estructuración del marxismo hay que nacionalizar, sí, las empresas básicas de este país, minas, petróleo, sí, para que $5 diarios no se roben estos señores, sino quede para el país. Con eso se puede estructurar, solo con eso. Con las minas tienen que hacerse otro tipo de gestiones, pero el tiempo no nos da, Marco, si no seguiríamos conversando sobre aquello y sobre el marxismo. Te cuento, acaban de hacer un foro mundial por los 100 años de Lenin, donde se trata de reivindicar su pensamiento y que coincide que estos grupos transnacionales del Estado profundo, que se llama, están gastando ingentes cantidades de dinero para aniquilar lo que es la estructura del marxismo. Hasta están utilizando la inteligencia artificial para tratar de superar el pensamiento de Marx. Eduardo, muchas gracias por haber compartido tu tiempo. Señoras y señores, este diálogo lo realicé con Eduardo Ruilova Quesada, un hombre que ha puesto en consideración de la sociedad ecuatoriana algunos libros, si no estoy más son 4. Entiendo que estás preparando uno. 7. 7. Bien, qué bien. 7. Ya Gente, ahí está, hay que esperar a la vez que salga. Ok, un gusto. Buenas noches, señora. Muchas gracias por tu bondad. Gracias, hasta luego. Chao. Les